Una chica recibe la visita de alguien que no esperaba, su primer amor. Pero esta vez no es el mismo que antes, ahora es un ángel de la muerte. Hoy les presento. Wan es una chica común y corriente que está a punto de terminar su tesis de diseño gráfico, aunque su pasado no la deja avanzar. De repente viajamos al 2018, donde conocemos a Jun, su mejor amiga, a Ramu, el chico nuevo del salón, y a Sok, su mejor amigo. Este cuarteto de amigos la pasaban genial, aunque su relación no comenzó del todo bien. Primero, Wan le robó el nombre Ramu, según ella, porque su nombre era especial, a diferencia del suyo que era muy común. Después de robarle la identidad, se desató un caos colectivo. Chicos gritaban el nombre de Ramu, profesores y alumnos de otras clases los confundían, y aunque él no quería aceptar el cambio, con el tiempo lo asimiló. Solo Sok lo llamaba Ramu, mientras que el resto lo veía como Wan. Por casualidad, Wan vio un par de bullies golpeando a un muchacho indefenso en la calle y no pudo evitar ayudarlo. Sin pensarlo, provocó que el nombre de Ramu quedara ligado a un par de matones. Abrumada pero no asustada, Wan decidió pintar unos dibujos de pandilleros en los brazos de su amiga y de Ramu, pero lejos de imponer respeto, solo provocó la ira del maleante de la otra escuela. Para su buena suerte, cuando este joven intentó agredirlos e insultó a los padres de Wan y Ramu, ella le comentó que su madre había muerto y él que su padre también, lo que lo deja sin palabras y se retira del lugar. Aunque el cambio de nombres causó varios problemas, también trajo prestigio a la escuela. Wan ayudó a una abuelita usando el nombre de Ramu, ayudando a que hablen bien de la escuela. Además, Ramu recibió una beca. Desgraciadamente, en el presente Wan ya no es la misma. La alegre chica ahora pasa todo el tiempo tirada en el suelo, con una constante necesidad de terminar con su vida. No comprende el sentido de seguir viviendo, pero esto cambia abruptamente cuando Ramu aparece en su puerta. Esto no debería ser una sorpresa, pero lo es para la adulta Wan, ya que Ramu murió hace más de 6 años. De pronto pasa del susto al asombro y luego la incertidumbre. Según Ramu, él está allí por su alma, pero antes de llevársela, quiere que hagan cosas juntos. Curiosamente, apareció un 1 de abril, el mismo día en el que ellos cambiaron de nombre cuando tenían 17. En el pasado, Wan solía ponerse celosa cuando otras chicas le enviaban cosas a Ramu. Al principio no entendía qué sentía por el chico del dibujo de un oso polar que decía "cuidan al medio ambiente", pero después de atesorar una foto con él y burlarse porque le compró un brasier a la madre de Ramu, comprendió que tal vez lo que sentía era amor. Por cierto, Ramu se avergonzó mucho al saber que la compradora era su compañera y que lo que le compró sería exhibido en la escuela por sus amigas. A diferencia de Ramu, Sok sabe quién le gusta, o sea, Jun. Al menos eso es lo que le hace entender a Ramu. Este último tenía tan enamorada a Wan que una vez ella se arregló solo para que él la viera, pero antes de poder saludarlo, un auto le manchó el vestido. Wan siempre que podía le negaba a Jun que le gustaba Ramu, pero como ella solía escribir cartas para enamorados, cuando la chica popular de la escuela le pide que le escriba una carta romántica para él, ya no puede ignorar sus sentimientos y se dan su primer beso. Bueno, no exactamente. Primero ella se niega a escribir la carta, luego se oculta una semana hasta que se cae del primer piso de la escuela. Aunque solo sufrió una lesión en el tobillo, corre por media escuela para detener la declaración de la popular, pero solo hace el ridículo al recibir un golpe en la cabeza con una pelota y caer en el patio. Ramu, que también siente algo por ella, pero aún no lo comprende, la lleva a la enfermería. Después Wan se entera de que la popular logró confesarse y que Ramu le prometió una carta. Enojada, acepta ayudarlo y escribe la carta, pero para sorpresa de todos, no está dirigida a la chica más linda de la escuela, sino a la madre de Ramu. Y por cierto, él rechazó a la popular. En el presente, Ramu intenta que Wan disfrute sus últimos días en la Tierra, pero desde el día fatídico ella no ha recuperado las ganas de vivir. Para ayudarla a entender el final de una vida, la lleva a presenciar el traslado de un alma al más allá. Lejos de alejarla de la realidad, Wan sabe que después de eso nada será igual y que aparecen muchos arrepentimientos. Cansada de que Ramu la siga a todas partes, cede a sus pedidos, así que ella le promete hacer 10 cosas juntos, y él le promete desaparecer hasta el día de su muerte. De modo que la parejita comienza andando en bici, tomando unos tragos, mirando a la nada cerca del río. Luego ven una ave de temporada y comen ramen instantáneo en el Polo Norte. Bueno,
solo ramen instantáneo. Para cerrar el día, van a escuchar una orquesta. Después de tachar varias cosas de la lista, les toca hacer parapente, que parece bastante aterrador, pero no tanto como la idea de no tener a Ramu a su lado tras un viaje turbulento. De pronto Wan se enoja porque la herida que se abrió hace 6 años sigue doliendo como la primera vez que supo que él había muerto. Por cierto, tras el funeral, la escuela se llenó de comentarios maliciosos contra Wan, culpándola de la pérdida de la buena suerte que tenía Ramu. Por unos segundos, Wan recuerda cuando se convirtió en alumna de la madre de Ramu, quien fue la única que siempre reconoció su talento peculiar como artista. Pasó días encerrada en la casa de Ramu, hasta que un día se quedaron solos y Wan huyó apresuradamente, ya que él le propuso ver las estrellas fugaces juntos, con un tono muy romántico y serio. Por cierto, la lista de deseos que tenía Ramu en realidad pertenecía a Wan. Eran cosas que él escuchó que ella quería hacer de adulta. Ramu Parka quiere seguir haciendo cosas con Wan, pero no se les ocurre nada nuevo hasta que en la universidad se encuentran con una antigua compañera. Este encuentro hace que muchos estudiantes conozcan el talento de Wan, quien ayuda a su compañera a pintar un afiche para un festival después de que unos tarros de pintura misteriosamente lo arruinaran todo. Wan pasa tranquila el día del festival hasta que los recuerdos de una declaración fallida regresan a su mente. Resulta que Sok quería confesarle que estaba enamorado de ella, lo que sorprendió a todos, ya que los chicos estaban enamorados de la misma chica, pero Wan lo rechazó fríamente por su interés hacia Ramu. Este último tuvo varias oportunidades de confesarse, pero la timidez no se lo permitió, como la vez en que ellos llevaron sacos a juego o cuando salieron al parque. Wan anhela estar con Ramu, pero tiene que conformarse con verlo como un fantasma, lo que la consume por dentro, ya que sigue culpándose por su muerte. Aunque él no puede estar físicamente a su lado, la acompañará hasta el final, porque su amor es más fuerte que la muerte y el destino. Por cierto, Sok, tras la muerte de Ramu, también estuvo cerca de las chicas y acompañó a Wan varias veces a la universidad. Después de 5 días, Wan visita a su familia para hablar con su padre y renovar los dibujos temáticos que solía hacer para cada estación. Sin embargo, discute con su hermana, quien se irá de viaje con unos amigos, algo que para Wan es traumático porque el último día que fue realmente feliz fue durante un viaje al observatorio, donde ocurrió lo peor. Antes de llegar a ese momento, vemos como la parejita visita el lugar secreto de Jun y Wan, tanto en el pasado como en el presente. En 2018, Wan vivió 2 grandes momentos allí. Ella discutió por primera vez con Jun por llevar a Ramu a su lugar privado, y luego escuchó la confesión de Ramu sobre lo incómodo que le hacía sentir su madrastra cuando iba a dejar dinero en nombre de su padre. Además, casi se dan un beso, pero Jun lo arruinó. En el presente, Ramu la lleva allí para convencerla de llamar a Sok, ya que con el paso del tiempo dejó de hablarle. Con un pequeño chantaje lo logra. Su amigo fue un gran apoyo, aunque la pérdida de Ramu dañó su relación, o al menos ella piensa eso. En el pasado, para reconciliarlas, los amigos invitan a las chicas a ver la lluvia de estrellas fugaces. Allí pasan un día maravilloso y ella quiere terminarlo de forma épica desde un lugar privilegiado, así que anota a Ramu en un concurso que estaba haciendo el observatorio. Sin esperarlo, el muchacho sale elegido para ver las estrellas. Como él podía llevar a un acompañante, quiere verlas con ella, aunque por vergüenza Wan le pide que vaya solo y antes de despedirse le da una carta que le escribió. La carta es una declaración de amor al estilo Wan, pidiendo disculpas por adueñarse de su nombre y agradeciéndole por enseñarle a quererlo. De repente, la lluvia de estrellas comienza, pero también un incendio que consume gran parte del lugar, incluso la vida de muchas personas, y en especial la de Ramu. La pérdida aleja a Wan de Sok y Jun. Por esto mismo, Ramu le insistió en visitarlo. Aunque Sok no sabe por qué está allí, decide abrirse con ella, confesando que aunque ha intentado fingir que todo está bien, siente el dolor intensamente, como el primer día, y para superar esto decidió convertirse en bombero. Después de visitar a Sok, Wan está lista para ver a la última persona en su lista, su maestra. Antes de continuar, vemos cómo fue la vida de Ramu después de morir. Aunque su parka no esperaba que fuera tan trabajador y consciente de su nueva vida como parka,
se convirtió en uno de los mejores y se adaptó perfectamente. Él simplemente quería ver la vida de sus amigos y su madre. Por lo mismo aceptó el trabajo de parca, aunque se lo prohibieron. No pudo contenerse cuando vio a Wan desanimada, olvidando las reglas del destino, rompe el pacto que juró seguir y ahora visitan a su madrastra. Esta mujer que nunca le agradó, una vez le ofreció su ayuda en caso de necesitarla. Como esta mujer le tenía cierto respeto a la madre del muchacho, los ayuda a encontrarla. La visita es maravillosa y cierra un ciclo de dolor y culpa que atormentaba a Wan y molestaba a Ramu. La madre del muchacho, lejos de culparla, la abraza, le recuerda viejas épocas y le demuestra que la vida sigue después de perder a un ser querido. Aunque la herida nunca cerrará, con el tiempo se aprende a sobrellevarla. Por impulso, Wan reúne a madre e hijo, lo que desencadena un cálido abrazo. Sorpresivamente, las luces del museo donde trabaja la señora se prenden después de años sin funcionar. Esto debido al poder paranormal de Ramu. Esto las alegra, pero de repente Wan sale corriendo del lugar, ya que pierde de vista a su enamorado. Luego de unos segundos, ella lo encuentra mirando el cielo. Sin medir sus acciones lo besa, pensando que lo iba a perder, aunque falta un día para eso. Por cierto, la compañera de Wan estuvo intentando comunicarse con ella todo el día. Al día siguiente, la muchacha planea terminar su vida de manera maravillosa. Cree que morirá de forma natural, pero Ramu sabe que será por suicidio. Al interrumpir el curso normal de la línea del tiempo, ha modificado el futuro. Sin embargo, por ahora, lo guarda para sí mismo. La muchacha visita a su familia porque quiere dejarles unos regalos antes de partir. En su casa descubre que su padre ha comenzado a tocar el saxofón y quiere ganar un premio, que su hermana está feliz por su viaje. Por último, es sorprendida por su familia, que le regalan una computadora nueva para sus proyectos. Resulta que una tarde su padre la escuchó enojada porque su computadora no funcionaba. Más tarde, continúan su travesía, ayudan a una mujer a recuperar su pasaporte, presencian una dramática separación y luego van al parque, donde pasan el rato riendo hasta que unos ladrones le roban el bolso a Wan. Afortunadamente, los corren y consiguen que dejen lo robado. Inesperadamente, ella recibe una llamada de su compañera universitaria, quien tiene un don especial y gracias a este ve su futuro. Por lo mismo quería pasar tiempo con ella para que algo trágico no sucediera. Y también vio a Ramu cerca de Wan todo el tiempo, pero por vergüenza no le cuenta esto a Wan. La muchacha, algo cansada, corta la llamada y mira el atardecer con su amorcito. Quedan pocas horas del día y Wan está tranquila. La monotonía de sus días cambió y siente que está preparada para el momento. Sin embargo, Ramu le revela sus verdaderas intenciones. Volvió no para llevársela, sino para hacerla comprender que debe vivir. Aunque su nombre continúa en la lista de la parca y la chica universitaria vio su futuro, la intervención de Ramu lo ha cambiado todo. Wan se enoja por lo egoísta que fue y no quiere escuchar a quien pudo haber sido su novio. Pero no hay vuelta atrás, todo ha cambiado. Él debe irse y ella debe seguir viviendo. Por su parte, su compañera hace lo imposible para llegar antes de la hora de muerte y lo consigue. Ve a Wan a punto de tirarse, o al menos eso parecía. Si bien no es experta en diálogos, Wan no se tira porque nunca fue su intención. Ella solo quería ver los fuegos artificiales con él. La parejita pasa su último momento juntos. Wan vuelve a prometer que vivirá y seguirá adelante. Se disculpa por todo lo ocurrido y lo abraza, prometiendo que se volverán a ver. Para finalizar, Ramu dice su nombre 3 veces, cerrando así su conexión. Después de su partida, Wan continúa, ayuda a su familia, decide viajar con su hermana, pasa tiempo con Jun y por supuesto termina su carrera. Prometió superar lo ocurrido, pero jamás olvidarlo. Por eso su tesis se basa en la carta que Ramu le pidió que escribiera para su madre. Analizó durante semanas las letras de su enamorado para captar la esencia de todo lo que decía y al tener algo coherente y cálido, la presenta. En pocas líneas, habla sobre el paso del tiempo y cómo cada experiencia es única, pero siempre habrá nuevas y mejores para vivir. Wan nos deja con un mensaje final: amándose a sí misma, podrá amar a Ramu, porque Ramu y Wan, o Wan y Ramu, son uno.
Y hasta aquí el resumen del día de hoy. Una historia que me gustó, si bien se me hizo corta, 6 capítulos es muy corto, es una historia que no sé si se repitió varias veces, pero ya se veía venir todo lo que iba a suceder. Así que simplemente la disfruté. ¿La recomendaría? Sí. Eso sí, hay que prepararse unos pañuelitos porque hay unos puntos cruciales de la historia que, duelen. Pero bueno, eso habla bien del resultado. En fin, en general me parece una buena historia. Podían haber mostrado un poco más del futuro de los amigos, pero bueno, es entendible de que ella no quería estar con ellos porque se sentía culpable. Lo entiendo. Me gustó mucho que el muchacho, el mejor amigo de Ramu, le encontró la vuelta e hizo todo lo posible para seguir. Es un buen mensaje. En fin, no quiero hacer más larga esta reflexión. Como siempre lo hago, si tengo que ponerle un puntaje le pongo un 7,9. Espero en los comentarios sus opiniones y puntajes. De mi parte es todo. No se olviden dejar un like, compartir lo que me ayuda un montón y nos vemos en un próximo resumen.